sucede cuando la persona se enferma y el mismo cuerpo? Sucede con absolutamente todo. Con aquello que nos hace daño, como lo estoy mencionando, asumiendo que Jesús es un antígeno perjudicial, como con aquello que es diferente al cuerpo, pero no nos hace daño. O sea, por ejemplo, si hay gente que tiene gripe y de repente usted sabe que hay gente que no, como que estuvo rodeada con gente con personas con gripe, pero a esa persona en específico no le dio gripe. O sea, ella misma, o sea, puede desarrollar respuestas adaptativas a pesar de que no le dio la gripe. O sea, ya el virus. O sea, tú estás diciendo que hay quien está contaminado y no genera los síntomas, pero está contaminado, y quien se contaminó y genera los síntomas. Algo así como COVID leve, moderado y severo, y el COVID del paciente asintomático. Él lo porta pero no lo padece. Eso es lo que me estás diciendo. Sí. En todo caso siempre queda memoria celular. Porque el cuerpo va a registrar de esa forma. Agarra el antígeno, haga o no haga daño, se lo presenta al linfocito T. O sea, la célula dendrítica agarra el antígeno, se lo presenta al linfocito T. El linfocito T recolecta la información, se lo pasa al linfocito B y el linfocito B produce el anticuerpo. Eso pasa con absolutamente todos los antígenos. Que pueda uno desarrollar, digamos, una sintomatología en el hospedero, eso ya es otra historia. Ya hay otros elementos. De repente mi sistema es tan perfecto, mi sistema inmunológico, que reconoció el antígeno, lo llevó, ya supieron que hacía daño y de una vez se produjeron la cantidad inmensa de anticuerpos, opsonizaron, o sea, ¿se acuerda que pinchaban al antígeno y llegaron los fagocitos y se lo comieron? Y los otros linfocitos, lo poco que quedó del hombre, le cayeron a golpe y le cayeron aquí y lo destruyeron. Entonces, sí, literalmente ellos hacen eso porque ellos le generan unas proyecciones, bueno, aquí lo ves, donde le inyectan sustancias tóxicas al antígeno. Si es un patógeno, un organismo vivo. Entonces esa sustancia tóxica lo degrada por dentro. Ahora imagínense ustedes que estén inyectando ácido clorhídrico a ustedes, que van a sentir ustedes que se queman, se van a morir. Eso es lo mismo que le pasa al organismo patógeno, o a la célula en este caso que está contaminada, porque aquí es un virus, y se inyecta también a la célula para destruir el hospedero, porque destruir el hospedero implica destruir la posibilidad de que eso se replique. ¿Okay? Entonces es adaptativa porque ella va reconociendo elementos y va generando memoria, se va adaptando. Pero ¿qué sucede? Cuando ustedes le dan dengue, ¿cuántos serotipos tiene el dengue? ¿Saben lo que es el dengue? Es un virus. Es una de las arbovirosis más comunes que ocurre en zonas tropicales y subtropicales, como la que nosotros vivimos. ¿Cuántos serotipos tiene el virus? ¿Cuántos tipos de virus de dengue hay? Sí. ¿Cuántas veces le puede dar usted dengue? 5 veces. Para que haya la inmunidad absoluta en contra del dengue. ¿Qué sucede? Que a ustedes les puede dar 1, 2, 3, 4 o 5 de forma aleatoria. O sea, a mí me puede dar dengue 1, o me puede dar dengue 3 o dengue 5 la primera vez. Y después me puede dar dengue 2 y después dengue 4. Lo que sí no va a suceder es que me dio dengue 5 la primera vez y la segunda vez que me dé dengue me va a dar dengue 5. No. Me va a dar otro serotipo de dengue. Y por eso es que el dengue pasa a lo que se conoce como dengue hemorrágico en infecciones sucesivas. Porque el organismo reconoce, por ejemplo, yo atrapé a Jesús como célula dendrítica y NK. Este es el virus que me hace daño. Se lo llevo a Daniela, se lo presento, y Daniela ya sabe que Jesús González es el virus que me hace daño. Pero de repente entró fue Jorge. Pero él es Jorge Cadamo. Tiene diferencia una C, pero parece una G. Pero además, fenotípicamente se parece a Jesús. Entonces, negrito. El sistema inmunológico entra en un debate de ¿esto es nuevo o es viejo? No, pero es que esto es viejo. Esto es Jesús González que borró un pedacito de la letra.
y comienzan a producirse armas en contra de Jesús que se utilizan para Jorge. Y resulta que Jorge está relajado porque por más armas que le lancen, eso no le va a hacer mucho. Lo va a limitar un poquito, pues, pero no lo va a limitar tanto. Y él desarrolla su proceso de infección. Entonces el sistema inmunológico, los linfocitos T, Daniela, le dicen a Isabela, mira, pero no estás cumpliendo tu función, tienes que ser un arma más potente. Isabela le dice a Daniela, o sea, al linfocito B, al linfocito T, bueno, entonces a un estudio más minucioso de qué es lo que es. Y llega una célula NK, captura a otro Jorge, viene y se lo trae a Daniela y le dice, mira, velo bien. Entonces, Daniela dice, vamos a estudiarlo, pero desde cero. Y se resetea, se convierte en un linfocito T virgen y comienza a decir, ah, no, mira, pero la similitud es que son negros, pero es que son diferentes tipos de negros. Entonces, ahora con restos negros hay que crear otro tipo de anticuerpos. Y le pasa la información nueva a Isabela. Isabela, como linfocito B nuevo, virgen, se convierte en otra fábrica de armas y ahora fabricamos armas en contra de Jesús y en contra de Jorge. ¿Sí lo ven? Y ahí es donde trabajan los macrófagos. Lo de negro no es por ser peyorativo, es para que entiendan de forma global la cosa. Pero ahí es donde entran los macrófagos después que el linfocito T hace... No, los macrófagos están cayendo ante ya ustedes hace rato. Los macrófagos son parte de la respuesta inmune primaria. Lo que sucede es que el macrófago es más efectivo cuando se opsoniza. ¿Por qué? Porque entonces el linfocito B genera el anticuerpo y ese anticuerpo, como es específico, es como un imán, va directo hacia ti, se pega solo en el antígeno y eso hace que los macrófagos y otras células fagocíticas digan, bueno, mira, allá está el que me tengo que comer, pero además lo aderezaron, o sea, le echaron salsa de tomate, le echaron queso, le pusieron tocineta, vamos para allá. Lo hace en términos bioquímicos más suculentos. En términos biológicos, lo hace un blanco más accesible, lo evidencia más. ¿Sí? Pero la respuesta es adaptativa por eso, porque va generando memoria celular y esa memoria constantemente se va renovando. Porque además los virus evidentemente cambian, en el caso de los virus. Quiere decir que de repente, y sucede con el COVID, la cepa de hoy no es la cepa que va a ser la de mañana, y la de hoy no es la que había en el 2020. Sin embargo, su sistema inmunológico sí reconoce la mayoría de las secuencias de COVID, este es un COVID diferente. Es como el arroz que yo preparo en mi casa es diferente del arroz que preparan ustedes. Y si ustedes prueban el suyo y prueban el mío y prueban de repente el que hace Ángel, van a saber que son diferentes, que vienen de diferentes casas, pero es arroz. Igualmente nos reconocen a todos como arroz. Bueno, eso pasa con la memoria celular. Y se adapta, y la reconoce y lo elimina. En ese caso, el macrófago, como es respuesta inmediata, ¿en qué momento se opsoniza? O sea, primero No se opsoniza el macrófago, se opsoniza el antígeno. Después de que se ha generado la memoria celular y se está comenzando a fabricar los anticuerpos. Es así, pero en el cuerpo lo ves con un poquito más de tiempo. Porque acuérdense que las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, se dividen en A, M y G. Hay una inmunoglobulina E, hay una inmunoglobulina D, pero vamos a hablar de A, M y G. Estas, que son las de fase aguda, pero esta es la primera, esta es la segunda y esta es la de memoria. O sea, si uno estuviera viendo eso en vivo, por dar un ejemplo, pasaría de forma no tan rápida. Pasa al mismo tiempo, pero no es tan efectivo al instante. Es como sucede con los cuerpos de seguridad, como mencionaba Melanie. O sea, el policía detiene al ladrón y aquí tú ves el gentío pegando gritos, no, que ese es mi hijo, que es un deportista. Y por el otro lado, no, sí, que me iba a robar, que no sé qué. Y el policía está tomando nota de toda esa situación. Él va a informar a sus superiores, que son los que van a llevar a este detenido a la cárcel y a activar al sistema judicial. Todo eso pasa en el mismo momento, pero de aquí a que haya un juicio y una sentencia definitiva pasa un tiempo. Es lo mismo que sucede acá. Pero el macrófago
Correcto. O sea, que siempre está- Él está cayendo desde ya desde el inicio. Lo que pasa es que después, cuando ya hay memoria, le echan picante al antígeno, o sea, lo aderezan, en serio. Entonces ese aderezo es lo que hace que el macrófago se lo coma con más avidez. O sea, él salió de la cárcel, los policías lo vuelven a reconocer y vuelven a hacer el proceso. Verlo así más o menos. Que si decimos Es así. Entonces los linfocitos T se dividen en citotóxicos, colaboradores y reguladores. Estos son los que se acuerdan que les dije que reconocen, pero además también los auxiliares inyectan con sustancias tóxicas al antígeno. Estos son parte de los que van a hacer el llamado de toda esa red de células que además van a llamar a más linfocitos citotóxicos, y estos son los que le dicen ya basta, ya los matamos a todos, ya no sigas por allí con la metralleta y el lanzallamas. Cálmate porque ya se acabó la batalla, la ganamos. Ese es el funcionamiento de ellos. No, Jorge, no voy a pasar esto. Obvio que lo voy a pasar, yo siempre paso las láminas. Sí. Después que se lo piden 20 dice veces. que usted conteste los mensajes. Ahí estamos los macrófagos atacando. ¿Cuál es la línea de delgado en pasarla? La última clase que dio para el parcial, creo que no pasó nunca, ¿verdad? ¿Cuál es la lámina de dejado de pasarla? ¿Qué hizo ahí? Que ustedes no me están prestando atención, así que hice estas láminas para ver si entienden mejor el punto. Abordamos una cosa a la vez. Sí. Los linfocitos T son T porque maduran en el timo. Los linfocitos B son B porque maduran en el vaso, ¿ok? Acuérdense que el timo, vaso y los ganglios linfáticos forman parte de los órganos accesorios del sistema inmunológico, ¿sí? Ellos se producen en donde por hematopoiesis, evidentemente en la médula ósea. Y acuérdense que la hematopoiesis genera células de línea mieloide y de línea linfoide. Por vía mieloide va en la formación de fagocitos, plaquetas, glóbulos rojos. Por vía linfoide va la generación o realmente la maduración de linfocitos T y linfocitos B en organismos que tienen sistema inmunológico de este tipo, porque no todos los organismos tienen este mismo sistema inmunológico. Las anémonas de mar, si ustedes van a ser especialistas en anémonas de mar, se van a conseguir con que su sistema inmunológico es muy primitivo y es simplemente un conjunto de celulitas que están por allí reconociendo algo que no es parte de ese cuerpo, y es cuando se lo comen, pero no funcionan como el sistema inmunológico nuestro. En los peces hay un sistema inmunológico más depurado, pero un poco menos efectivo que el nuestro. Sin embargo, también tienen linfocitos. Ajá. Que eso depende de que como del nivel de especialización del organismo, o sea, como Correcto, el nivel de desarrollo. desarrollo. El nivel de desarrollo. Pero las bacterias tienen un sistema bien efectivo que lo que hacen es que aquello que se reconoce como que no es propio lo cortan en pedacitos, pero lo que cortan en pedacitos es su DNA. Normalmente es contra virus porque no hay bacterias que fagociten bacterias. Hay virus que fagocitan bacterias, y cuando el virus entra, que se descapsida, que libera su DNA o su ARN. Y la bacteria lo que hace es que corta todo ese segmento, lo copia y lo deja como en una especie de nube molecular. Cosa de que cuando vuelva a entrar, ella ya lo reconoce, lo encaja y dice, mira, si esto es, elimínalo, y lo elimina. Hoy en día utilizamos ese sistema para generar ediciones genéticas en células eucariotas, direccionadas por laboratorios. Se llama CRISPR-Cas9. Hace poco nació un bebito que fue modificado genéticamente de esa forma. Dígame. ¿Con qué finalidad? De corregir. Yo puedo editar como si estoy editando un texto de Word, entonces escribí ayer con H y hoy sin H, y entonces lo que hago es que borro la H en ayer, que no la lleva, y coloco la H en hoy, que sí la lleva, y edité el texto y lo corregí y lo hice correcto.
así hacemos con el genoma hoy en día. De hecho, hace poco nació un bebito al que le corrigieron un defecto genético de esa forma. Hay que ver si la viabilidad se mantiene. Hace unos años atrás, en China, hubo un investigador al que teóricamente le bloquearon todos los fondos y estaba sometido a un juicio no legal, pero sí ético, porque él hizo lo mismo con 6 embriones que colocó en mujeres que estaban siendo sometidas a tratamiento de infertilidad con modificaciones a nivel genético para generar receptores distintos sobre las células del virus del HIV. Entonces, en teoría, él fertilizó a 6 mujeres con embriones que eran indetectables o que eran realmente inmunes a la infección por HIV. Pero con eso se generó toda una novela y hubo todo un caos ético y supuestamente él fue castigado y su laboratorio fue censurado y cerrado, pero los niñitos nacieron. Era más chévere antes cuando todavía podían hacer experimentos raros. Yo creo que por eso se descubrieron más cosas en el pasado que ahora. Es que la ética no está mal, pero Profe, conteste. que llamen 911, Dije que va a ser usted por eso. hablando de ética. Lo que pasa es que sí hay que tener ciertas limitaciones, pero esas limitaciones a veces son camisas de fuerza que realmente generan barreras y retrasos en el desarrollo. Y el ejemplo típico es que durante casi 1000 años la Iglesia Católica, para obtener poder, ocultó una serie de hallazgos y conocimientos que permitieron que en los últimos 40 años hayamos obtenido un desarrollo tecnológico que nos ha llevado al punto que estamos, pero que se pudo haber aplicado desde 1100, 1200 para acá, incluso antes, porque hay cosas que se están ahorita conociendo que ya mucho tiempo atrás se conocían o por lo menos se estaban postulando. Entonces imagínense que Darwin en 1800 hubiera tenido todas las herramientas genéticas o parte de las herramientas genéticas que tenemos hoy día. Su teoría de la evolución no sería esa, sería tal vez algo mucho más significativo. Y sin embargo, si tuviera lo de hoy en día, no lo hubieran dejado hacer la mitad de las cosas. Relativo, pero Lo que pasa pudiera es que- ser, pues entonces de repente esas categorizaciones lo que hace es que retrasa el desarrollo por protegernos. Pero así como hacemos eso, entonces hacemos cosas más aberrantes, como la medicina anti-envejecimiento. Que yo no quiero envejecer, yo estoy tratando al envejecimiento o a la senescencia, que es un proceso natural como una enfermedad, y agarro y me inyecto un montón de cosas que prolongan mi vida, pues yo voy a vivir 400 años. Me voy a doblar, voy a quedar así artrítico, pero voy a vivir 400 años. O sea, y eso no tiene sentido, porque la degeneración celular es parte de un proceso natural. Y los sistemas naturales, como bien lo vimos en aquellas láminas que yo no les mandé a ustedes, pero que ustedes se acuerdan, los sistemas naturales son abiertos, quiere decir que consumen energía y liberan, o consumen materia y liberan energía para el medio, porque la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Ahora imagínense ustedes si generamos un mundo en donde lo único que hagamos es crear materia, consumir energía y no transformar esa materia nuevamente en energía. Igualmente nos vamos a morir porque en algún momento se agota todo. No está diseñado para que vivamos tantos días. Pero lo que pasa es que creo que ahí hay yo vi uno que es un tipo que él empezó a hacer porque tampoco quería envejecer. Y los exámenes que se ha hecho han descubierto que sus órganos, o sea, él tiene como 50, sus órganos es a comparación a un muchacho de 16 años, o sea, van envejeciendo por mucho más. Sí, eso se llama edad cronológica, edad biológica.
La edad biológica a veces no, dependiendo de tu actividad física, no se corresponde a tu edad cronológica y puede ser un poco menor, pero también puede suceder, como sucede mayoritariamente actualmente, que es un poco mayor. O sea, esas muchachas del interior, por ejemplo, del país, que uno va y se consigue que parece una persona de 40 años, pero resulta que tiene 25 y 4 muchachos. Uno se queda así como que, wow, a esta le pasó el camión por encima. O la atropelló la gandola, pero no la peló por ningún lado. Es por eso, porque su gasto energético, porque su sacrificio, primero su gasto energético para poder tener 4 muchachos en 4 partos es brutal. Por eso ustedes las mujeres tienden a acumular más grasa que nosotros los hombres, en primer lugar. En segundo, más allá de ese gasto energético, está el hecho de que es la que tiene que criarlo. Y en una sociedad como la nuestra, el trabajo del cuidado es de la mamá. O sea, es la que se queda en las noches cuando el niño tiene fiebre, es la que se queda con el niño haciendo las tareas, es la que es responsable de llevarlo al colegio y de buscarlo, porque uno trabaja y da la plata para que eso ocurra. Pero la función de uno en realidad es como el león: comer, tirar y dormir. Eso es lo que hace el león en una manada. Eso es lo que hacemos nosotros de otra forma. Pero hacemos exactamente lo mismo. Comemos, nos reproducimos y dormimos. El cuidado parental es de la mamá y es una función biológica, no es una cuestión de machismo. No, que yo hoy en día como papá llevo a... O sea, yo tengo mi chavo en mi casa, pero ya adolescente. Básicamente el cuidado del niño lo hizo su mamá. Usted se encarga porque Te Yo me llevaba encargo la de otras plata cosas, y pues. ya. Pero es porque biológicamente es así, no es algo fuera de lo establecido. Vamos al siguiente tema, porque vamos a entrar en demasiado. Porque el análisis que está haciendo Melanie es antropocentrista. Entonces va a venir con el cuento que yo, mujer, sí puedo y soy igual. Pero en realidad, pero en realidad, si somos objetivos en un análisis biológico como tal, que ustedes lo van a ver cuando les toque ver sus animalitos, la hembra tiene una constitución y el macho tiene otra. Y la forma de ser física evidencia las actividades que cada quien tiene que cumplir. Por ejemplo, en el caso de los roedores, las ratonas normalmente son más grandes que el ratón. ¿Por qué? Porque ellas paren, así de simple. Entonces requieren tener un mayor volumen, requieren tener mayor cantidad de grasa y músculo para soportar eso. Así de simple. No hay otra forma de verlo. En el caso de los pingüinos, que el cuidado parental normalmente ocurre al papá, la pingüina también es un poco más regordecita porque ella es la que además, después de poner el huevo, se lo da al papá para que lo empolle, pero ella es la que se va a buscar la papa de ella, del pichón y del papá. Ni el caballito. Ah, pero el caballito de mar es distinto. Pero ahí también el tamaño es un poco mayor el del macho que el de la hembra por lo mismo. Porque quien porta o quien lleva los huevos es el masculino. Básicamente lo que no se entiende es por qué los hombres de los humanos son más grandes que las mujeres. Que además son cool. Bueno, para comer ¿para qué quieren ser más grandes? y la comida se pone en el supermercado. O sea, si fueran pequeños serían más grandes, no podría entrar con su piel. Melanie. Y que sí, Melanie, sigamos leyendo las... Voy al baño mejor. Así porque nosotros somos tribales y tenemos que, a diferencia de los leones, que los espacios geográficos son mayores y hay un león para varias hembras, nosotros como vivimos en comunidad tenemos una hembra y hay que pelearse varios machos. Y entonces esos machos tienen que ser corpulentos para poder pelearse por esa hembra. Como hemos desarrollado cultura, entonces esa corpulencia la extrapolamos a la generación de billetes. Para que lo entiendan. Ajá. Ya una vez
pasaba la parte de la memoria celular. Es memoria celular porque lo que se producen son estas cositas que están acá. Este es el esquema de la explicación de las inmunoglobulinas, ¿ok? Y esto que está aquí es lo que va a encajar con la forma del antígeno. Esto se conoce como cadenas pesadas, esto como parte de las cadenas ligeras, que son las que permiten la apertura y el anclaje entre el antígeno y el anticuerpo. Pero ustedes tienen algo conocido como HLA en su célula, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, MCH. Y estos HLA son los antígenos de histocompatibilidad. Son los elementos que ustedes van a tener en su superficie celular y que van a ser reconocidos como un código único. Lo que pasa es que la variabilidad genética, o sea, los genes que lo producen para todos son los mismos, pero la reorganización de la secuencia de esos genes para cada uno es exclusiva, incluso en el caso de los gemelos. Porque los gemelos, si bien es cierto, tienen el mismo reordenamiento genético y comparten en un 99.9% de esos HLA, el ambiente modifica de alguna manera la expresión de eso por epigenética. Entonces, en teoría, en el caso de los gemelos, si alguno necesita un trasplante, el donante ideal es su hermano gemelo. ¿Okay? En teoría, en el caso de nosotros, si no tenemos hermanos gemelos o morochos, en el caso de un trasplante, tiene que hacerse un análisis de esos elementos de histocompatibilidad a cada uno de nuestros familiares, porque nuestros hermanos se supone que tienen los mismos ingredientes de sus HLA que se utilizaron para preparar los míos. Pero aún con todo eso no significa que sus HLA se compartan con los míos. Hoy en día, por ejemplo, en el caso de la médula ósea, lo que se hace cuando hay anemias drepanocíticas o aplasias medulares, lo que se hace son injertos autólogos y no halogénicos. Me refiero, no es que busco un donante compatible con mi médula y me la coloco, que fue por la forma en que hubo 2 casos de cura de pacientes de HIV en Europa, en donde al paciente tenía un daño medular y le colocaron médulas, células madres de una médula de un donante que tenía, por suerte, el receptor celular para el virus de HIV modificado, y entonces esa persona lo que hizo fue que regeneró en su tejido corporal células que pasaron a ser propias, ¿okay? Pero que tienen la estructura celular o la superficie celular modificada y el virus de VIH no la podía penetrar. Por lo tanto, se curó, porque el virus que está en su cuerpo desapareció. No tenía dónde alojarse y quedaba por fuera y fue degradado por el sistema de las RNAs. Si hubiera sido que hubieran utilizado células madres de ese mismo paciente, él probablemente habría podido regenerar las células de la médula ósea, de la línea roja, ¿okay? Los glóbulos rojos, las plaquetas, que son las que no producía por una aplasia, pero las células inmunológicas, que son el blanco del virus, iban a seguir siendo blancos del virus. Entonces se habría curado de la aplasia, pero no del HIV. En este caso, se curó de la aplasia y del HIV por un virus, por trasplante halogénico. Pero si es un trasplante autólogo, lo que hacen es que cultivan células del mismo individuo, las convierten en células madres y se las colocan ahí nuevamente. ¿Se acuerdan que las células madres tienen varios tipos, no? Totipotenciales, pluripotenciales. Totipotenciales es que se convierten en cualquier tipo de célula del cuerpo. Y las pluripotenciales es que tienen la capacidad de convertirse en cualquier célula de una línea en particular. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo?
Que lo veo callado, así como que estoy diciendo cosas que no habían oído nunca. Y me asustan. Y esto es la reacción antígeno-anticuerpo, y esta es la técnica que la señorita Melanie nos puede explicar con detalle de reconocimiento antígeno-anticuerpo que se utiliza normalmente en cualquier examen de laboratorio que ustedes se hacen cuando hablan de serología. Yo soy la parte de biología, por eso que yo soy citología. O sea, nosotros hacemos lo más cerca que estamos del antígeno anticuerpo cuando se hace inmunocitoquímica. De hecho. No es lo más cerca, es la reacción antígeno-anticuerpo la que se utiliza para el reconocimiento Claro, de obviamente, marcadores tumorales es por lo encima de único la que hacemos célula. con los antígenos anticuerpos, lo que quieras, solo la inmunocitoquímica. Pero lo conoces, Sí, a obvio. eso es a lo que me refiero. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense qué sucede. Que yo en una prueba de esas que le hacen ustedes, por ejemplo, para dengue, para citomegalovirus, para hongos, ¿ok? Para saber si ustedes tienen una bacteremia, lo que hacen es que le sacan la sangre, ¿verdad? Pero ¿cómo con mi sangre determinan eso? Bueno, porque su sangre, ¿qué tiene? Su sangre tiene las inmunoglobulinas, los anticuerpos que se crearon contra ese patógeno. ¿Y qué hago yo como laboratorista? En una placa coloco abajo, sembrado así, como que si es un jardín, el antígeno. ¿Ok? Le agrego la sangre de su cuerpo, porque la sangre de su cuerpo tiene estos elementos que son los anticuerpos y se acomplejan. Pero yo no lo puedo ver. Entonces, ¿qué hago? Le agrego un segundo antígeno que yo creé contra este ahora complejo, antígeno-anticuerpo, ¿ok? Que va a reconocer a esta formación y que me va a formar como un sándwich. La rebanada de abajo, el relleno, y la rebanada de arriba. Y esta rebanada de arriba está unida a una molécula que cuando se acompleja, ella se separa. Y cuando se separa, me va generando una coloración. Eso ustedes lo van a ver en algún momento. Y entonces pasamos normalmente del amarillo a el azul. Y dependiendo de la concentración o de la intensidad de ese azul, yo hago una correlación matemática con un número específico de partículas. Por eso yo les puedo decir a ustedes, si le tomo una muestra de sangre, por decirlo, contra dengue, decir si tienen el virus y además cuántas partículas de virus tienen. Hoy en día lo hago mucho más complejo. Extraigo el DNA de su sangre, como el DNA de su sangre es el suyo más el del virus, porque están infectados. Hago una PCR donde replico solamente el del virus y en función de la cantidad de moléculas que obtengo, puedo decir cuántas partículas virales tienen ustedes por mililitro de sangre. Es lo que se llama carga viral. Eso ustedes lo van a utilizar mucho. Las cargas virales, por ejemplo, en el caso de parvovirosis, porque hay muchos perros que la padecen, en el caso de bacteremias o en el caso de erliquias. Cuando tengan perritos, creo que a los gatos también le dan erliquiasis, no estoy muy seguro. Pero a los gatos, por ejemplo, que le dan toxoplasmosis, también ustedes pueden hacer la carga. No será viral, sino parasitaria, pero pueden calcular el número de parásitos por célula que tienen. Ya no solamente se hace a nivel serológico, sino también a nivel molecular. Eso es bien bonito. ¿Qué pasó? Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre inmunidad humoral e inmunidad celular? A ver si ustedes la conocen. Y también vamos a hablar de inmunidad activa y de inmunidad pasiva.
antes de cerrar, porque ya tenemos que cerrar. ¿Cuál es la diferencia entre inmunidad humoral e inmunidad celular? ¿Qué es lo que ven allí diferente en uno y otro? La inmunidad humoral está mediada por el linfocito B. Él se va a encargar de producir contra uno de estos patógenos los anticuerpos. La inmunidad celular es la mediación que hace el linfocito T para indicar al linfocito B la producción del antígeno, pero además, del anticuerpo, perdón, pero además para permitir que cuando se reconozca el antígeno se pueda anexar a él, lo atrapa, lo captura, ¿ok? Y comienza el proceso de degradación. O sea que la inmunidad innata es la respuesta primaria, la inmunidad adaptativa es la respuesta secundaria, pero la inmunidad adaptativa tiene dos tipos de reacciones. Una reacción humoral y una de memoria, que es la reacción celular. Y esto era parte de lo que yo les mencionaba hace rato. La primera exposición, el cuerpo reacciona, genera una respuesta, ¿ok? Una cantidad particular de anticuerpos que a medida que vamos teniendo, dejando de tener contacto con el antígeno, vamos perdiendo esa respuesta, pero queda la memoria. Es como cuando ustedes les enseñaron a sumar, a multiplicar, a derivar, los que vieron derivadas, o a sacar raíz cuadrada. En su momento lo supieron, pero ahorita se las pongo y me van a decir que yo tengo mucho tiempo que no lo veo. Es lo mismo que le pasa con las reacciones químicas. No la usan, van perdiendo memorias que se van borrando. La vuelven a ver, registran, aumentan. Por eso en el caso de la reinfección, a pesar de que hayan pasado años, se producen picos rápidos de la respuesta inmune. Por eso cuando ustedes le colocan una vacuna, yo lo que estoy estimulando es la respuesta adaptativa del individuo. Porque yo cuando coloco la vacuna, ¿qué hago? Le coloco al paciente el antígeno, entre comillas, depletado, desvivido, como dicen ahora, en vez de muerto. ¿Ok? Entonces, yo agarro el parásito y le saco toda la masa interior del parásito y le dejo el cascarón. Y se lo inyecto. Él no lo va a infectar porque no tiene metabolismo, simplemente tiene su superficie. O agarro el parásito y lo caliento, y como lo caliento, descompongo todo su interior y dejo la superficie, entre comillas, indemne. El organismo lo va a reconocer como con es propio y va a formar todo el entramado de defensa respectivo, va a generar los anticuerpos necesarios. Cuando ese antígeno vivo entre en ustedes y quiere hacerle daño, ya ustedes tienen los elementos con los cuales poder defenderse. Porque el que yo les coloqué, el fantasmita o el cascarón que yo les coloqué, inicialmente, ¿qué hizo? Estimuló en ustedes que la respuesta celular del linfocito se activara, que el linfocito lo reconociera, que emitiera la información hacia el linfocito B, que el linfocito B se convirtiera en célula plasmática, generara el arma contra ese patógeno, contra ese elemento, y por eso cuando él entra en ustedes, inmediatamente el cuerpo lo ataca o lo delimita, lo marca y lo elimina. Así hayan pasado años. Es lo mismo que pasa cuando ustedes no se vacunan, pero les dio lechina de niño. Eso no les va a volver a dar, a menos que estén inmunosuprimidos, que hay casos donde sí se repite, pero eso no les va a volver a dar. ¿Por qué? Porque ya ustedes, todo este proceso de generación de la respuesta inmune fue generado. Y en el caso de los inmunoestimulantes, ¿es lo mismo que De los, inmunoestimulantes? ¿te refieres con inmunoestimulante a qué en específico? Porque venden, por ejemplo, el mercado de mascotas venden que se desoporte, o sea, Eso lo que hacen es que refuerzan la producción de células linfocitarias. Proliferan, entre comillas, pero es que eso es relativo. El cuerpo tiene una forma de ser y no va a generar más de lo que necesita.
a menos que esté siendo atacado. Eso es como los polivitamínicos que nosotros nos tomamos. No, tú tienes que tomar 500 miligramos de vitamina C, pero tú vas a utilizar 50. Nosotros 450 lo vas a diluir y por eso cuando vas al baño vienes amarillo. Lo estás perdiendo. Pero yo lo hago, o sea, yo compro mi polivitamínico y creo que me estoy conservando, haciendo que mis telómeros se alarguen y disminuyendo la velocidad de mi degeneración. Y estoy haciendo millonario a alguien que sabe que no es así, pero bueno, uno vive con eso. ¿Ah? Y hacer ejercicio. Cosa. No, yo hace tiempo hacía ejercicio, lo que pasa es que dejé de hacerlo de un tiempo para acá. De hecho, este año yo me volví a inscribir en un gimnasio y todo ese cuento, fui 3 veces y después no fui más. Ajá. ¿Preguntas? Melanie, pregunta. Porque Es que yo estoy diciendo que Melanie quiere preguntar algo. No quiero preguntar, estamos